Previamente, se había mencionado que la igualdad y la libertad conforman el binomio fundamental de los derechos del hombre en sociedad. Sin embargo, es también cierto que para muchos la libertad y la justicia son las dos grandes tendencias que orientan el desarrollo humano en sociedad. Mientras algunas personas son más proclives a la libertad, otras resuenan más con el ideal de justicia. Si la libertad permite al hombre desenvolverse de acuerdo con su propia voluntad, la justicia le encarrila imponiéndole condiciones al ejercicio de su voluntad, ya que no solo ve al hombre en su carácter individual, sino también en su condición de colectivo. Dicho de otro modo, si el hombre expresa su opinión libremente, la justicia hace que ese mismo hombre respete el derecho de sus iguales a expresarse libremente. Es así que la justicia procura el equilibrio entre los derechos o libertades del hombre y los deberes de éste ante la sociedad. Habida cuenta, va luciendo que la justicia incorpora el sentido de la libertad y la igualdad en sí misma al momento que el hombre ejerce sus derechos, a la vez que facilita el desarrollo de la solidaridad. Pues bien, como es conocido, para Platón existían 4 virtudes que se han denominado virtudes cardinales, en las cuales se tienen a la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Las 3 primeras, generadas desde y preservadas por la última, en la medida que la persona se vaya conociendo a sí misma. La justicia es una virtud asociada a la armonía interior. Desde una perspectiva más social, Platón sostenía que la justicia concierne a toda la polis o comunidad política y radica en que cada agente social haga realmente lo que tiene que hacer, cuestión que se puede traducir como que los individuos y las instituciones cumplan su deber en la sociedad. Su discípulo Aristóteles sostendría que la justicia no es otra cosa sino el vínculo de los hombres dentro de los estados. La justicia es lo que le da orden a la sociedad política. Tanto en Platón como en Aristóteles se puede ver una doble dirección de la justicia, en tanto se la entiende como una virtud del individuo, pero también como norma social. Son nociones de la justicia que caen en el campo de la ética y la política. Muchas otras aportaciones sobre el tema ocurrieron antes y han venido ocurriendo desde entonces. Algunas pueden ser las de Séneca, Tomás de Aquino, David Hume, Immanuel Kant, José Ingenieros y ciertamente John Rawls en los tiempos más recientes. Los trabajos de Rawls están circunscritos en el marco de la sociedad y proponen explicar la justicia como equidad. La equidad es la forma en que las personas, entendidas como iguales, pueden ordenar sus relaciones libremente y constituir una comunidad política propicia al bien común. La equidad es el tipo de relación justa en el que existe un reconocimiento compartido tanto de los valores y las reglas sociales como de las respectivas cuotas de beneficios y cargas entre personas libres que aceptan voluntariamente la legitimidad de tal reparto. De acuerdo con estas apreciaciones, se va verificando con Rawls que la justicia se enlaza con la igualdad y la libertad para establecer la equidad como el constructo definitorio de la prosperidad social, una cuestión que recuerda aquello de que, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Habiendo dicho esto, es necesario ver con Kant e Ingenieros la interacción entre justicia y derechos en el contexto de las leyes y desde una perspectiva ética. Como uno de los pensadores más prominentes del racionalismo, Kant es diáfano en comprender a la justicia como obra de la razón, a la vez que vuelve a reafirmar el doble sentido de la justicia como virtud individual y norma social, pues ambas son cosas morales y las dicta la razón. Kant entiende que si un individuo no tiene la virtud de seguir la norma moral de la sociedad, entonces perdería sus derechos.
Sin duda, individuos como los criminales que atentan contra el orden legal y moral de la sociedad pierden en justicia ciertos derechos que la sociedad les ha dado debido a que atentan contra esta. No obstante, atentar contra el orden moral existente que imponen las leyes no necesariamente significa que uno atenta contra el bien de la sociedad. Este no es un punto menor en el pensamiento de ingenieros que cuestiona tanto el dogma racional que puede venir de Kant como el dogma revelado o religioso que puede existir en la moral o en las leyes que han de procurar el bien. Y la cuestión es que estas afirmaciones parecieran abrir paso a la anarquía o el irrespeto abierto a la ley, lo cual colocaría a la sociedad en un caos. Ingenieros creía en la evolución humana y para él, acatar las leyes humanas puede ser un acto respetable y de disciplina, pero no necesariamente significa practicar la justicia. Como bien decía Hippolyte Denisard, todo depende de la propuesta moral. En este caso, se trata de la propuesta moral de la ley y de la propuesta moral de la acción o la conducta que se revela contra la ley. Las leyes pueden tener una razón, pero esa razón no necesariamente hace honor a la justicia. Por tanto, el desarrollo de las capacidades éticas en los individuos y las sociedades es un factor de vital importancia. Una cosa es la moral o el supuesto bien del régimen apartheid que como sistema oficial de segregación racial y negación de derechos buscaba mantener los privilegios de los colonizadores en Sudáfrica. Y otra cosa es la mayor moralidad de las acciones que se rebelaron contra la ley y la práctica del apartheid para instaurar una mayor justicia social. Una cosa es la moral de la ley imperial que daba todos los derechos de comercio y administración política al rey Fernando VII de España. Y otra cosa es la mayor moral de las acciones independentistas que se rebelaron contra la ley imperial para alcanzar mayores niveles de libertad, igualdad y justicia en América. Una cosa es la moral de las leyes del régimen zarista que permitían a los zares disponer de las riquezas rusas a su conveniencia y a costa de la hambruna en la población. Y otra cosa es la moral o el sentido del bien de las revoluciones de 1917 para subvertir ese régimen hambreador. Una cosa es la moral que se desprende de aquello de que el Estado soy yo de Luis XIV de Francia, lo que significa que si el rey estaba bien, entonces la comunidad estaba bien. Y otra cosa es la moral del movimiento revolucionario que años después aspiró a justos niveles de libertad, igualdad y fraternidad entre los franceses. En estos casos, para ingenieros, rebelarse contra la ley es un acto de justicia, por lo que se desentiende de Kant. Pero cuando la ley tiene una moral y justicia mayor a la de la acción que la desafía, entonces ingenieros y Kant efectivamente entienden que la razón moral de la ley debe imponerse por encima de la acción menos moral. Aquí, lo más justo es respetar la ley. De nuevo, acatar la ley puede ser una acción o conducta respetable y ciertamente es una demostración de disciplina aunque la ley sea injusta. La historia también tiene ejemplos de cómo leyes injustas han sido acatadas disciplinadamente por más que afecten la dignidad de una persona o grupo de personas. Aunque algunos ejemplos pueden ser más trágicos que otros, siempre son actos de disciplina para con el llamado sistema de leyes que no son del todo justas. Este fue el caso de Jesús de Nazaret. Este hombre fue crucificado en acatamiento de la ley o principio democrático que establece que debe respetarse la voluntad de la mayoría. La mayoría, en aquel juicio público, decidió reinstaurarle al criminal Barrabás sus derechos a la libertad y arrebatarle al Maestro Jesús su derecho a la vida. Todo depende de la interpretación ética de la justicia y la moral del momento, para lo cual se insiste nuevamente. Son necesarias las más altas capacidades de reflexión ética posible para poder entender lo legal y lo moral en el marco de la justicia. Por la falta de conciencia moral y política en el pueblo, no se entendió el profundo acto de injusticia
al cual estaba siendo sometido Jesús. Se estaba condenando a un hombre que, aunque había fallado a las leyes religiosas del tiempo, estaba elevando la moral y los ideales de libertad para toda la humanidad. Más reciente y menos trágico es el ejemplo de Lilly Ledbetter en los Estados Unidos. Es un ejemplo que ya se había mencionado al hablar de los derechos, pero es igualmente ilustrativo para señalar situaciones en las que hay atentados contra la igualdad y la justicia. La señora Lilly sufrió un atentado contra su persona cuando fue objeto de discriminación de género al recibir menos compensación que sus pares masculinos en la ejecución de las mismas tareas laborales. Lo curioso de su experiencia es que ella se dio cuenta muy tarde y al momento que presentó su caso para defender su derecho a la no discriminación basado en el género, ya se había terminado el periodo que la ley le otorgaba para ese tipo de reclamos, más allá de que esto había afectado buena parte de su remuneración. En este caso, Lilly Ledbetter debió y decidió aceptar disciplinadamente el resultado del proceso judicial, aunque estuviera basado en leyes injustas. No obstante, un grupo de congresistas actuó rápidamente para apoyar a Lilly Ledbetter y corregir los problemas en la ley que afectaban el derecho a la no discriminación basada en el género. Como resultado, se aprobó una nueva regulación llamada Ley de Pago Justo Lilly Ledbetter que, entre otras cosas, eliminó la restricción temporal para hacer denuncias por discriminación en la compensación y reafirma la no discriminación de géneros en el campo laboral. En todo caso, legalidad no es necesariamente la representación de la más alta moralidad ni de justicia. Bien decía Montesquieu que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. La justicia remite a la más alta moralidad. Por tanto, la ley que establece los parámetros pragmáticos de la justicia debe procurar ser lo más moral posible, dando a cada uno lo que merece, procurando que sea en el momento en que cada uno lo merece. Recuérdese aquello que decía Séneca, de que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Por tanto, justicia también es un principio político y ético asociado al tiempo de la evolución humana. Un asunto que parece haber sido entendido también por Thomas Jefferson, porque él mismo admitía la posibilidad de que las leyes y las instituciones deben cambiar según cambian los tiempos, según evolucionan las sociedades humanas para poder ser más justas. Ciertamente, yo no soy un defensor de los frecuentes cambios en las leyes y constituciones, pero sé también que las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana. Como ésta se vuelve más desarrollada, más iluminada, como se hacen nuevos descubrimientos, nuevas verdades se descubren y los modales y las opiniones cambian. Con el cambio de las circunstancias, las instituciones deben avanzar para seguir el ritmo de los tiempos. En síntesis, según Alfonso Barreto, la justicia requiere de la mayor conciencia moral y conciencia política posibles. Ella sopesa a cada uno y a la sociedad según su conducta moral y el cumplimiento del deber. Esto es la justicia como virtud individual y social. Políticamente, la justicia es un principio con profundas implicaciones morales porque define la moralidad de las leyes y las acciones humanas que han de preservar o mejorar a la sociedad a través de los tiempos. En el marco del modelo de principios políticos, es un principio que debe ser desarrollado como una virtud o actitud moral, tanto a nivel individual como social, para poner en balance a la igualdad, la libertad, la solidaridad y los derechos en función del bien común. La justicia entiende que el fundamento de todo derecho se encuentra en garantizar la dignidad social de toda persona que cumple sus deberes, buscando que las libertades primordiales no sean perjudicadas
y que la igualdad se desarrolle como equidad sin consentir privilegios, los cuales son violación del derecho y por tanto un atentado directo contra la solidaridad. Si la justicia no garantiza el equilibrio, se desarma todo el aparataje de los principios políticos que han de preservar y guiar a la buena sociedad. Recuerda, te invitamos a suscribirte al canal y si te gustó este contenido, apóyalo con un like.